Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos cordiales, muy queridos radioescuchas y quienes nos observan por las redes sociales. Les habla Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es viernes a las 4 de la tarde y esto es Actualidad Pública. Escuchemos los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Esta tarde, como todos los viernes, tenemos los miembros de este panel. Con nosotros está la licenciada Lisa Riestra. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, presidente, y buenas tardes al doctor Colón, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Esta tarde no nos acompaña el licenciado José Frontera por compromisos previos, pero está con nosotros nuestro vicepresidente, el doctor Leandro Colón. Buenas tardes, Leandro. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Lisa. Saludos muy afectuosos a nuestros queridos radioescuchas que nos hacen el honor de escucharnos todos los viernes a las 4 de la tarde. Ya hace varias semanas que en la Pontificia Universidad Católica se está celebrando una certificación sobre el tema del descarte. Una certificación a la cual están asistiendo cerca de 100 personas cada martes. Sobre 100. Sobre 100 personas cada martes y son un total de 12 sesiones, más la sesión introductoria. Un gran compromiso por parte de los que nos acompañan semanalmente en esta certificación. El tema es el descarte. Y hay un documento que en la semana pasada estuvimos dando un atisbo, que fue un mensaje del Papa Francisco a comunicadores sociales. Y es muy interesante porque en ese mensaje, que es el que vamos a estar comentando en el programa de hoy, él hace 9 propuestas. Son propuestas, son llamados, son convocatorias. A veces me da la impresión que son ruegos del Santo Padre a la sociedad en general. Los católicos, los cristianos, los no católicos, los no cristianos, a todas las personas de buena voluntad. Así que hoy en este programa vamos a estar yendo por encima de ese mensaje y de sus propuestas. Así que comencemos, Lisa. Sí, eso que dices, Jorge Iván, de que son ruegos, parecen ser ruegos, se puede percibir cuando uno mira el videomensaje que está en internet. Fue un evento que se celebró el 16 de octubre y pues como es el Papa Francisco muy expresivo, como pues uno nota en el tono de su voz cuando está rogando, ¿verdad? O pidiendo, por favor, que cambiemos, ¿verdad? Sobre todo las personas que tienen en sus manos los destinos de tantos pueblos. Ruega que, como mencionamos la semana pasada, que por ejemplo den acceso a la vacuna a tantos países, ¿verdad? Que tienen solamente un 3% de población vacunada. Ruega que se perdone la deuda, ¿verdad? Habla de países concretos
en los que hay crisis alimentaria, como puede ser Siria, Haití, el Congo, Sudán del Sur. Habla muy claramente, pero a los responsables, ¿verdad?, a los que sí tienen el poder de cambiar, aunque todos podemos poner también nuestro grano de arena, como también mencionamos la semana pasada, usando las cosas materiales responsablemente, los alimentos, etcétera, pide que por favor, superando esta posverdad, esta mentalidad de posverdad en la que vivimos, que por favor pensemos en las personas necesitadas, ¿verdad? Él habla del protocolo de la santidad en Mateo 25, ¿verdad? Pues esas obras de misericordia, ese cuidado de los hambrientos, de los encarcelados, de los desnudos, de los que no tienen instrucción. Habla de las bienaventuranzas. Pues esos son sus ruegos, ¿verdad? Para que logremos una economía, una sociedad más justa. Leandro, tú has dedicado una gran parte de tu vida profesional y académica al tema de la economía y de la pobreza. Y este mensaje va al meollo de lo que ha sido, yo me atrevería a decir, una pasión en tu vida personal y profesional. ¿Qué nos dirías sobre esto, Leo? Sí, Jorge, sin duda alguna. Yo quisiera ubicar este mensaje del Papa y estos reclamos que él hace en un contexto, ¿verdad? Esos 9 puntos que trae el Papa tendrían vigencia en cualquier momento, pero los trae en medio de una pandemia que ha impactado negativamente a muchos países del mundo. Mucha gente se ha afectado, muchos negocios han tenido que cerrar, mucha gente ha quedado desempleada, se ha afectado la educación por los accesos al internet, se ha afectado la salud, ha muerto mucha gente. O sea que esta pandemia ha tenido unos efectos nocivos enormes a nivel mundial y pienso que en cierta medida pues esos impactos negativos pues han contribuido también a que el Papa haga este llamado que, como dije anteriormente, es un llamado que tiene vigencia en cualquier momento de la historia, pero en este momento tiene mucha más vigencia. La pobreza en el mundo ha aumentado dramáticamente como consecuencia de esta pandemia. Puerto Rico, que tiene un nivel de pobreza de sobre el 50%, pues ha tenido en cierta medida el efecto y la fortuna de estar recibiendo pagos o lo que los economistas llamamos transferencias del gobierno federal, cosa que no ocurre en muchos otros países del mundo. No tienen ese mecanismo para atender muchos problemas. Claro, sabemos que este mecanismo, pero esto sería tema para otro programa, este mecanismo es un mecanismo temporero, contrario a lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Esto es un mecanismo temporero que si bien resuelve unos problemas momentáneos, sus efectos en el largo plazo hay que verlos, ¿verdad? Porque crea más dependencia, crea menos motivación a levantarse por sus propios pies, a crear programas de desarrollo endógenos, o sea, que salgan de adentro del país. Pero Puerto Rico ha tenido esa forma de lidiar en gran medida con esta pandemia, que también, como sabemos, esos pagos también vienen como resultado de eventos anteriores, como son el huracán María y los terremotos. Pues en este contexto que el Papa hace su llamado, un llamado a que, como hemos dicho en este programa muchas otras veces, a ponerle cara a este sistema económico, ponerle cara, o sea, darle valor moral y ético a este sistema, ¿ves? Y como el sistema depende en gran medida de las decisiones que toman grandes empresas de distintos tipos, y el Papa entra a hablar de 9 puntos, pues es vital que el Papa se dirija específicamente y de forma tajante y de frente para que estas empresas modifiquen sus políticas y hagan algo por el bienestar de la humanidad.
Me gustaría leer el inicio de este mensaje y que escuchemos, personas que están por la radio o por las redes sociales, que escuchemos la voz del Papa. Porque en este programa yo creo que estamos convocados a escuchar la voz del Papa. Entonces, cuando leí este mensaje por primera vez, debo de confesar que me sorprendió sus palabras, porque de inicio comenzaron con un acercamiento poético. O sea, le está hablando a los comunicadores sociales y su expresión es: queridos poetas sociales. No fue queridos comunicadores sociales, queridos profesionales de la comunicación. Y la palabra poesía y poetas tiene una connotación musical y tiene una connotación de belleza y tiene una connotación de sentimientos. Y cuando él se dirige a estos comunicadores sociales, comienza de esa manera. Pero va más allá, que para mí es tan importante por el mensaje que quiere transmitir. Es que su acercamiento a los comunicadores sociales es: hermanas, hermanos, queridos poetas sociales. Pero el acercamiento es reconociendo, que es algo central en su pontificado, que todos somos hermanos. Entonces dice: a mí me gusta llamarlos poetas sociales, le está hablando a ellos, porque ustedes son poetas sociales. Y aquí viene la palabra, la definición clave: porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. En el mundo que estamos viviendo, de tanta tristeza a veces y de confusión y de preocupación, el Papa le dice a los comunicadores sociales: ustedes tienen la capacidad y el coraje, porque una persona puede tener la capacidad de hacer algo, pero no necesariamente el coraje, la valentía, la parresía de crear esperanza. Y fíjense la expresión del Papa. Él no dice de transmitir esperanza. Los comunicadores sociales crean esperanza. Hay una co-creación en la visión del Papa de los comunicadores sociales. Y donde hay descarte y donde hay exclusión, ellos crean esperanza. Esta plataforma que ahora mismo ha desarrollado la Oficina de Comunicaciones en nuestra universidad, con 10 programas en áreas diversas, uno de los cuales es este, también es una plataforma para crear esperanza. Dice el Papa, y cito: poesía quiere decir creatividad, y ustedes crean esperanza. Con sus manos saben forjar la dignidad de cada uno. Y ahí las palabras son muy bien identificadas, ¿verdad? Porque dice, saben forjar, porque la dignidad de una persona, el Papa lo ve, como lo decimos aquí en la Católica, aquí se forjan los pioneros. Pues el Papa dice, ustedes saben forjar la dignidad de cada uno, la de sus familias y de la sociedad toda. Y entonces señala el mapa de ruta con tierra, techo, trabajo, cuidado y comunidad. El Papa nos plantea a todos los que estamos escuchando al Papa en estos momentos que si queremos crear esperanza, tenemos que luchar porque cada ciudadano tenga tierra, cada ciudadano tenga techo, tenga trabajo, tenga cuidado, ahí empezamos el tema de la salud, y tenga comunidad. Yo recibí un mensaje este fin de semana de una querida amiga de Nigeria que dirige una pequeña comunidad de las comunidades de vida cristiana. Y entonces me escribía de una actividad que tuvieron este fin de semana
10 personas en su comunidad, en su pequeña comunidad agrícola, rural, y me decía que el tema era cómo para lograr el discernimiento hay que crear comunidad. Que si uno busca crear discernimiento, tiene que hacerlo anclado en una comunidad. Así es que nada, sigo con este mensaje del Papa en mi próximo turno, Lisa. Es que, bueno, es verdad. Uno no sé cómo puede o cómo podría discernir estando solo. No se puede discernir Es en la soledad. imposible. Digo, por una parte, quizás, sobre todo desde el Papa Francisco, y muchas personas ya habían escuchado antes este término, pero al hablar de discernimiento, pues pensamos en la oración, en el Espíritu Santo, en tratar de pedir luces a Dios para ver, por ejemplo, cuál es el camino que Dios quiere para nosotros, la vocación, etcétera. Pero no solo, ¿verdad? También discernimos escuchando a los demás, no solamente nuestra voz interior. Claro. Es más, muchas veces, quizás haciendo oración no escuchamos nada, no descubrimos que el Espíritu Santo, que Dios nos diga nada, pero nos encontramos con alguien que nos dice lo que el Señor quiere, ¿verdad? Hacernos saber, ¿verdad? Y es que sí, a través de, también lo menciona el Papa en este mensaje, del diálogo, de la reflexión, del discernimiento, logramos ver con mayor claridad, logramos elegir. Entonces, escuchándonos, quizás opiniones o elementos en contraste con las opiniones nuestras, con las creencias nuestras, ¿verdad? Llegamos a avanzar en el conocimiento, llegamos a avanzar en las soluciones, ¿verdad? Los problemas, que solos no podemos llegar a esas soluciones. Y pues el Papa hacía ese llamado, ¿verdad? A esa reflexión, a ese discernimiento, a esa elección. Estos 10 programas de los que hablaba el presidente llevan a eso, ¿verdad? Algunos son más prácticos que otros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el de Viva la Familia o el de los viajes, el de la gastronomía, pero sobre todo se busca a través de otras voces que no sea la voz propia, ser personas de criterio, reflexionar, discernir para poder elegir. El Papa habla de que la pandemia expuso las desigualdades sociales, ¿verdad? Y que pues muchas veces estos sistemas neoliberalistas, económicos, sociales, son como un mecanismo gigantesco en que las personas son meramente piezas, ¿verdad? Y pone el dedo en varias llagas, una de las cuales es lo que él llama una pandemia silenciosa que existe de antes, que afecta a jóvenes y niños. Estrés y ansiedad crónica, usualmente causados por la hiperconectividad, 1, 2, el desconcierto, y 3, algo que me recordó mucho a lo que nos repite el doctor Colón, la falta de perspectivas de futuro. Y resume un poco esos factores en una falta, que lo ha agravado la pandemia, de contacto real con los amigos, ¿verdad? Cara a cara. Y bueno, la otra pandemia de la que habla, pues la que referí anteriormente, la crisis alimentaria. Pero bueno, ya en un próximo turno podemos seguir dialogando sobre esto. Leandro. Sí, olvidé mencionar ahorita, y Lisa hizo alusión en este momento a otro efecto importante de esta pandemia, que ha sido el impacto emocional que ha tenido, ¿verdad? La comunidad es el saludo, presencial es el abrazo. Eso es fundamental para crear comunidad. Y en esta pandemia, aunque hemos tenido que recurrir a otros medios por la necesidad de hacerlo, que son muy efectivos, ¿verdad? Pero que ese encuentro es vital. Como dije anteriormente,
prácticamente todos estos reclamos que hace el Papa en estos 9 puntos que luego estaremos viendo con más detalle, detrás está ese reclamo de justicia, ese reclamo de establecer un bienestar mínimo para la gente. Y traigo a colación que antes de ir a los puntos particulares, el Papa me comenta y hace un llamado a los gobiernos del mundo sobre un tema que ha sido discutido en muchas ocasiones y que el Papa lo trae y lo revive en esa declaración que hizo ahora el pasado octubre. Y es en estudiar la posibilidad de establecer un ingreso básico universal. Aquí lo que ocurre es lo siguiente, y esto lo hemos dicho aquí 20 veces, este sistema neoliberalista, fundamentado en la búsqueda del bienestar individual, pues, y fundamentado también en las llamadas leyes del mercado, de oferta y demanda, pues este sistema falla. O sea, el sistema falla en proveer en muchas ocasiones el sustento mínimo para que personas y familias puedan vivir. Y como el sistema falla, pues entonces se recomiendan distintas medidas para que el gobierno podría establecer para atender esas fallas, lo que se ha llamado las fallas del mercado. Y hay distintas fallas en que este mercado y este sistema incurre, y una de ellas es la creciente desigualdad de ingresos en el mundo. Mucha riqueza, más del 90% concentrada en muy pocas manos, mientras que viven en la miseria, en la indigencia, mucha gente en el mundo. Y este es un tema que al Papa siempre le ha preocupado. Y fíjense ustedes también que esos 9 puntos y reclamos que trae el Papa, incluyendo de examinar la posibilidad de un ingreso básico universal, está fundamentado también en el concepto del descarte. O sea, el marco grande de todo esto es el descarte, de cómo el sistema descarta, el sistema margina, el sistema no provee para atender mínimamente el bienestar de tanta gente que vive en la miseria y que muere diariamente. Entonces, como dije ahorita, el gobierno establece unas medidas en vista de la desigualdad de ingresos que se crea en la sociedad. Se establecen medidas para tratar de corregir eso. Y de hecho el Papa lo menciona también. Trae a colación la necesidad de aumentar los impuestos. Usted le aumenta los impuestos a la gente que tiene grandes ingresos y grandes riquezas. Esos ingresos que recibe el gobierno, entonces los redistribuye a las personas pobres, a los que sufren miseria, para tratar de nivelar mínimamente por lo menos lo que hace el mercado y atender a los pobres. Y una vez regresemos de la pausa, continuaremos con las 9 propuestas del Santo Padre. Nos vamos a una pausa y regresamos. Actualidad pública. En esta segunda parte de nuestro programa vamos a ir directamente a las 9 propuestas que hace el Papa Francisco para frenar, detener, mitigar, reducir esta cultura del descarte y de la exclusión que estamos viendo. Pero antes de ir directamente a eso, permítame citar brevemente, antes de entrar a las 9 propuestas, a lo que dice el Santo Padre cuando le habla a los comunicadores sociales. Dice: la entrega de ustedes es palabra con autoridad. Y eso es bien importante, ¿verdad? Desde estas plataformas de comunicación en las cuales la universidad se ha involucrado. Porque para poder realizar la convocatoria, el llamado
hay que recordar que las personas tienen que tener autoridad para poderlo hacer. Pero el Papa va más allá y dice, con autoridad capaz de desmentir las postergaciones silenciosas y tantas veces educadas a las que fueron sometidos. Con cuánta frecuencia los comunicadores sociales se han visto limitados, se han visto condicionados para poder desmentir las postergaciones silenciosas que la sociedad ha dado por, como diría, por hecho, y que eso pues no habría por qué denunciarlo. Entonces dice, pero al pensar en ustedes, hablando de los comunicadores, creo que principalmente su dedicación a la verdad, su dedicación a desmentir, su dedicación a plantear que esta economía mata, como dice el Santo Padre, es un anuncio de esperanza. ¿Por qué? Dice el Papa, y cito, y con esto los dejo con las 9 propuestas. No estamos condenados a repetir ni a construir un futuro basado en la exclusión y desigualdad, el descarte o la indiferencia. No estamos condenados. Hoy en día hay personas que piensan que ya no hay vuelta atrás, que de verdad estamos condenados a un futuro basado en exclusión y desigualdad. Santo Padre le dice a los comunicadores, eso no es cierto. Podemos construir un mundo nuevo, diferente. De hecho, su libro, Soñemos Juntos, plantea exactamente eso mismo, ¿verdad? Dice él, donde la cultura del privilegio sea un poder invisible e insuprimible. ¿Cuántas veces el descarte viene desde esta situación de poder, desde esta plataforma de poder que hace a los demás esclavos? Adelante. Sí. Y bueno, ¿cuáles son esas 9 propuestas? Pues algunas ya las hemos mencionado. Por una parte, él le pide a los grandes laboratorios que permitan que cada país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. 2, pide en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas, tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. 3, pide en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas, mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Pide, 4, a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. En el videomensaje él menciona que desde el comienzo de la pandemia 20 millones de personas más se han visto privadas de alimentos. Lisa, si me permites interrumpir, leíamos nosotros aquí en Puerto Rico recientemente que de momento hubo una acción comercial, gubernamental, política, para destruir 250,000 litros de leche. O sea, ¿cómo uno puede moralmente, éticamente, decir nosotros como país 250,000 litros de leche que pueden ir a los pobres, a los niños, a los desventajados, los echamos por el desagüe? O sea, yo cuando lo escuché, digo, no es la primera vez que eso ocurre, pero cuando lo escuché dije, eso es un pecado social terrible y no podemos quedarnos callados ante eso. Él denuncia también el aumento en el costo, ¿verdad?, de los alimentos, que es el mismo efecto.
Dice, quiero pedirles en nombre de Dios a los fabricantes y traficantes de armas que cesen totalmente su actividad. Es drástico, ¿verdad? En esa petición. Una actividad que fomenta la violencia y la guerra y muchas veces en el marco de juegos geopolíticos que cuestan millones de vidas y de desplazamientos. Pide a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la fragilidad humana, las vulnerabilidades de las personas para obtener ganancias, sin considerar cómo aumentan los discursos de odio, el grooming, las fake news, las teorías conspirativas, la manipulación política. Y fue noticia, ¿verdad? Hace varias semanas atrás, el de la ex empleada de una de las mayores redes sociales, bueno, que tiene varias redes sociales, los dueños, cómo conocían discursos de odio o convocatorias a violencia y no hacían lo suficiente para evitarlo. O sabían el daño que hacían ciertas redes sociales a los jóvenes, a las jóvenes, y no hacían nada para evitarlo. 7. Pide también a los gigantes de las telecomunicaciones que liberen el acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por Internet para que los niños pobres también puedan educarse en contextos de cuarentena. 8. Pide a los medios de comunicación que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, que busquen contribuir a la fraternidad humana y a la empatía con los más vulnerados. Esa posverdad, ¿verdad? Que no importa la realidad, la verdad del ser humano, no importa la imagen, la buena reputación que se le debe a todo ser humano, y hacen caso omiso, ¿verdad? A esos derechos básicos con tal de vender más. Y 9, pide a los países poderosos que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la tierra. No al neocolonialismo. La verdad es que el Papa puede sonar como idealista, pero él sabe que está en nuestras manos, ¿verdad? No estamos condenados al mismo sistema, ¿verdad? Existe la libertad y la libertad existe para hacer el bien. De lo contrario, terminamos más esclavos todavía del mal. Y él sabe que hay un fondo de bondad en el ser humano y a ese fondo de bondad es que apela. Es interesante que sus peticiones, sus 9 peticiones, él las comienza desde la autoridad. Él no dice aquí el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica a nivel mundial. No, no, no. Quiero pedirles en nombre de Dios. O sea, es el nombre de Dios en el cual está hablando a personas, porque al fin y al cabo se nos olvida, como muy bien dice Elisa, que estas acciones aparecen como unas corporaciones, pero las corporaciones tienen detrás unos individuos, hombres y mujeres que son los que escogen y deciden e invierten y esclavizan. Y por eso su acercamiento a ellos es, quiero pedirles en nombre de Dios. Me recordaba yo en la Sagrada Escritura cuántas veces aparecen los profetas yendo donde los poderosos y van donde el faraón. Él dice, yo vengo aquí a hablarte en nombre de Dios que liberes a mi pueblo. Entonces él está haciendo exactamente lo mismo. En nombre de Dios te pido que liberes a mi pueblo que lo tienes esclavizado económicamente, en términos de salud, en términos de las comunicaciones. Sí. Fíjense ustedes que esos 9 puntos que trae el Papa van dirigidos en gran medida a lo que yo comentaba ahorita de las fallas del sistema, ¿verdad? Y no es que esté promoviendo un sistema distinto, como mucha gente pobremente piensa, y eso es otro tema para harina de otro costal, ¿verdad? Que mucha gente critica al Papa porque si es socialista, si es comunista. No, no se trata de eso. Se trata de que este sistema neoliberalista, este capitalismo salvaje, crea unos problemas de descarte y de desigualdad en el mundo. Y eso está demostrado ampliamente, ¿verdad?
Y esas 9 puntos que plantea el Papa y que Elisa fue sobre ellos, pues en gran medida van dirigidos a atender y a atacar de frente todos esos asuntos, ¿verdad? Cuando habla de que los grandes laboratorios accedan y pongan las patentes y las vacunas al servicio de la humanidad, está atendiendo el tema de la salud, un elemento importante, un elemento importante, el tema de la salud bajo esta pandemia. Uno pudiera añadir, ¿verdad? En la misma línea del Papa, ves que los planes médicos descarten la ganancia, la maximización de la ganancia como su objetivo primario, que conlleva muchas veces a que mueran personas por no querer financiarle ciertos tratamientos. O sea que eso está detrás de lo que dice el Papa, aunque el Papa está hablando específicamente de las vacunas, pero el Papa estaría muy de acuerdo también con este otro planteamiento, que lo padecemos todos los días. La forma en que se organiza la producción de un sistema como el que tenemos nosotros, pues, puede ser de que una sola empresa provea un producto, eso es lo que se le llama un monopolio, que en el otro extremo son muchas empresas proveyendo productos, empresas pequeñas. Un ejemplo muy sencillo es cuando usted va a la plaza del mercado, usted ve 15, 20, 30 puestecitos vendiendo básicamente lo mismo. Hay un tipo de competencia donde todo el mundo sabe el precio al que el otro vende, más o menos, cuánta cantidad tiene, la propaganda que hace. Ese es el otro extremo. Entre esos extremos están los casos que es lo que el Papa menciona en uno de los llamados, las empresas monopolísticas. Esos son un grupo de productores que se reparten el mercado. Y a nivel mundial, un grupo de empresas se reparte en el mercado mundial de alimentos. Así como en Puerto Rico, un grupo de empresas se reparte el mercado de gasolina. Eso es un oligopolio también. Y eso, pues, conlleva a que en muchas ocasiones, sabiendo que si las cosechas son muy grandes, se abarata el mercado de productos, aumenta la oferta de los productos, baja, como consecuencia de este sistema de mercado de demanda y oferta, bajan los precios, se afectan las ganancias y como consecuencia muchas empresas echan esos productos a un barco y van y los tiran al medio del mar para evitar que la oferta suba y evitar que los precios bajen. Eso es criminal. Eso es criminal cuando diariamente mueren en el mundo tantas personas de hambre, tantos niños de hambre. O sea que el Papa va de frente atacando con fundamento muchos de estos graves problemas que padecemos y que alguien con esa autoridad tiene que abrirle los ojos al mundo. Es interesante en este mensaje cómo el Papa va subiendo, aumentando la autoridad y la representación en nombre de quien habla. Él comienza diciendo, quiero pedirles en nombre de Dios. Entonces uno pensaría que el Santo Padre está diciéndole a los productores, a las grandes empresas, aquí estoy yo en nombre de Dios. No, pero hay un párrafo aquí más adelante que va más allá y dice, a los gobiernos en general, a los políticos de todos los partidos, quiero pedirles, junto a los pobres de la tierra. Cuando yo leí esto, yo me imaginé el Santo Padre haciendo este llamado, esta convocatoria, esta súplica, con todos los pobres de la tierra que no tienen una voz que los represente. Y le está diciendo a los poderosos, aquí estoy yo, en nombre de Dios, junto a los pobres de la tierra, que al fin y al cabo son los hijos preferidos de Dios. ¿Y qué les está diciendo a los poderosos, a los políticos, a los gobiernos? Uno, que representen a su pueblo. Cada elección, los que se proponen para ser presidentes, gobernantes,
representantes, senadores, dicen que ellos van a representar a al pueblo de Dios, a los pueblos. Entonces le dicen, miren, representen a sus pueblos. 1 y 2, trabajen por el bien común. Estamos a un año de las elecciones pasadas. Y yo creo que los que nos escuchan por la radio y nos ven por las redes sociales, se tienen que preguntar, a un año de las elecciones, los de un partido u otro, ¿nos representan? 1, 2, trabajan por el bien común nuestro. ¿Nos sentimos hoy nosotros mejor representados? ¿Nos sentimos nosotros que el bien común va avanzando? Si la contestación es que sí, como diría un famoso político hace muchos años, vamos por buen camino. Pero si la contestación es que no, que no nos están representando bien, que no están trabajando por el bien común, hay que dar un frenazo y un ejercicio de discernimiento, porque nos quedan 3 años de esta ronda. De hecho, en esta semana estamos ya exactamente a un año de las elecciones pasadas. Pero entonces el Papa va más allá y les dice, quiero pedirles el coraje de mirar a sus pueblos. Yo me pregunto cuántos políticos hoy se atreven a pararse ante aquellos que a quienes les pidieron el voto y mirarlo a los ojos de la gente y poderlos mirar frente a frente y decirle, sí, yo te he representado bien. O sí, yo he hecho todo lo posible para trabajar por el bien común. Pero va más allá. Papa y le dice, miren, y la valentía de saber que el bien de un pueblo es mucho más que un consenso entre las partes. Porque nuestra manera de mirar las cosas hoy en día en nuestra sociedad es, bueno, es que ese es más o menos el consenso. No, hermano, el planteamiento del Papa no es que sea un consenso. El planteamiento del Papa es que puedan mirar a los otros y decirle, te he representado bien y he trabajado por el bien común. Entonces, una alerta. Cuídense de escuchar solamente a las élites económicas. No, porque la gente dice, no, es que yo estoy escuchando al pueblo. ¿A cuál pueblo tú escuchas, hermano? ¿Quiénes están representados en esa escucha tuya? Cuídense de escuchar solamente a las élites económicas, servidores de los pueblos que claman por tierra, las 5 expresiones aquí, tierra, techo, trabajo y vida buena. No buena vida, y vida buena. Él habla de la vida buena de los aborígenes, ¿verdad? Como para dar un ejemplo de una vida sana, ¿verdad? De pueblos que respetan la tierra. Efectivamente, bien común no es un consenso, ¿verdad? El concepto de bien común, según las enseñanzas sociales de la Iglesia, es igual al bien de cada uno. Esos bienes básicos que son necesarios para una vida mínimamente buena, la seguridad, la paz, la educación y muchos otros factores, pero no es un bien genérico, sino el bien de todos y cada uno de los que comportan parte de ese pueblo. Esa ha de ser la preocupación de los políticos. Completando esa expresión que hizo el Papa y que Jorge Iván comentó en su turno anterior, dice el Papa que los gobiernos dejen de escuchar exclusivamente a las élites económicas con ideologías superficiales que ignoran los dilemas reales de la humanidad. Y ahí es que viene el planteamiento de los 9 puntos. Y todos tenemos que involucrarnos en este proceso, ¿verdad? Todos tenemos que involucrarnos en este proceso. Hay una frase
aquí, que yo diría que el Papa concuerda también. Y ya estamos hablando más específicamente de lo que nos toca más directamente a nosotros, nuestra iglesia. Alguien dijo, una iglesia que no sufre persecución, sino que está disfrutando los privilegios y el apoyo de la burguesía, no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Eso lo dijo Arnulfo Romero, beatificado en el 2015. Lo dijo en el 11 de marzo de 1979, y en esa época lo acusaban de ser socialista y de ser comunista, ¿verdad? O sea que es un llamado que nos hace el Papa a todos, ¿verdad? En esos 9 puntos va de frente y directamente y señala a las grandes empresas para que se pongan para su número y atiendan a el bienestar de la humanidad. Hay una recomendación, de las peticiones que hace el Papa, que es bastante grueso, como diría Víctor García San Inocencio, el planteamiento, y es que hace un llamado a las empresas tecnológicas para que dejen de explotar la debilidad y vulnerabilidad humana. He visto algunas personas que en Facebook de vez en cuando le envían mensajes diciéndoles cuáles son sus características. O sea, hay que tener mucho cuidado con estos sistemas tecnológicos que arrastran a las personas a utilizar sin conciencia y desmedidamente todos estos recursos tecnológicos que, bien utilizados, son magníficos porque aumentan hasta la productividad del trabajo. Pero hay algo también detrás de eso, es que para capturar mercados, y aquí creo que el Papa se dirige, recurren a explotar la debilidad y la vulnerabilidad del ser humano. Y eso es otro elemento muy profundo, muy amplio, pero que hay que atender. Queridos radioescuchas, ya quisiéramos nosotros continuar con 20 minutos más, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos su atención sostenida cada viernes a las 4 de la tarde. Tenemos para la próxima semana un extraordinario programa. Confiamos que sintonicen a Católica Radio 88.9 y 89.1. Hasta la próxima semana. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.